Ok, pues bienvenidos. Vamos a seguir trabajando y em, lo que primero quiero recordar es que cuando nosotros trabajamos la recta real, pues los números los acomodamos sobre una recta. Nada más que observen que son dos diferentes objetos, no son los números como tales, los números reales, pero que ya le damos una estructura. Los números reales ahora están dentro de una recta. ¿Qué significa esto? Pues en realidad tenemos muchísima información, porque al considerar que están en una recta, también pensamos que es una recta que es continua, donde no hay huecos. El hecho de ponerlo todo en una recta, podemos dividir o segmentar la recta en derecha e izquierda a partir de un punto, y entonces podemos hacer la relación de orden. Ah, y me recuerdo lo que me dijeron, que si podíamos establecer un orden en los complejos, y la afirmación es que no se puede. Eh, Aquí el hecho de que los reales estén como una recta nos intuitivamente nos hace pensar que el orden está definido, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Entre más a la derecha esté, es más grande. Y entre más a la izquierda esté, es más pequeño, ¿no? Entonces aquí lo asociamos con el positivo y negativo. Pero hay una situación más. Necesitamos que no tan solo los objetos estén ordenados en el sentido de la manipulación de los objetos como tal. También lo que necesitamos es que sean compatibles con las operaciones de suma y de multiplicación, porque finalmente lo que forma un campo no es nada más el hecho de tener los objetos, sino también debemos de tener a los objetos junto con la suma, que serían los reales, junto con la suma y la multiplicación. Entonces, al tener ya esta triada, ya podemos saber si esto realmente forma un campo o no. Entonces, quiero recordar las propiedades de orden para los números reales. Entonces, los axiomas de orden, si recuerdan, bueno, aquí están, dice axiomas de orden es la ley de tricotomía, y eso es básicamente que yo los puedo ordenar. Pero no es nada más eso, sino que, bueno, se cumple la ley de transitividad, y también está la preservación del orden bajo la suma y la preservación del orden bajo el producto de números positivos. Entonces, si decimos que A es menor que B dentro de los objetos como números reales, entonces esto es compatible con la suma, porque si yo sumo, entonces debería de tener algo más grande. Y si A es menor que B, entonces se debería de respetar ese orden. Entonces, no tan solo busco el orden en los objetos, sino también espero que las operaciones asociadas al campo sean compatibles con ese orden. Entonces, preservación de orden bajo la suma significa lo que ya sabemos, ¿no? Sumo de ambos lados y la desigualdad se mantiene. O si multiplico por un valor que sea positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Entonces, cuando yo hablo de los axiomas de orden, necesito que también sean compatibles con las dos operaciones. Entonces, cuando estamos definiendo los números complejos, cuando decimos que no hay orden, no es que no podamos decir cuál está más lejos o más cerca del origen. No es suficiente eso para el orden. Ahora lo que necesitamos también es que sean compatibles con la operación de suma y multiplicación. Entonces deberían de cumplir las propiedades. Si yo puedo definir el orden, entonces debería decir que para un valor positivo, entonces a la hora de multiplicar se debe de mantener la situación. Pero lo que vamos a tener es que no se puede, miren, aquí incluí esto en la nota, entonces aquí modifiqué lo que teníamos antes. Y se observe que perdemos la noción de orden en los complejos. No es posible definir una relación de orden para todo Z1, Z2, tal que Z1 sea menor que 2. Digamos que se pueda cumplir la ley de tricotomía, pero también es que sea compatible con la suma y la multiplicación real. Entonces ahí está el detalle. O sea, podría yo en principio intentar trabajar sobre un orden
pero si no está relacionado y cuando yo trabaje un número real puro dentro de los complejos, lo que debería de pasar es que debería de recuperar el orden que ya tengo sobre los números reales. Entonces, cuando trabajamos la ley de tricotomía, por ejemplo, si yo quiero comparar el cero y el i, bueno, ¿qué es lo que debería de pasar si pudiera haber un orden en donde yo pudiera comparar los elementos? Entonces, puede pasar tres cosas por ley de tricotomía, o el cero es menor que i, o el cero es igual a i, o la i es menor que cero. Entonces, vamos a pensar esto, si la i es mayor que cero, entonces voy a utilizar, si la i es mayor que cero, entonces lo que debería de pasar es que este término multiplicado por ambos lados no debería de voltear la desigualdad. Entonces, cuando yo multiplico este valor y este valor por la i, entonces aquí me quedaría i por cero sería cero, pero i por i me daría i cuadrada. Y lo que tendríamos entonces es que cero es menor que menos uno. Y el problema es que sabemos que eso no, no es cierto sobre los números reales. Y entonces ahí el problema es que ya no es compatible con los números reales, ¿no? Y si yo considero el otro caso, va a pasar lo mismo. Si yo multiplico por i de un lado y por i del otro, entonces eh, lo que me daría es que ya tampoco se puede calcular. Entonces, si yo le elevo al cuadrado, entonces me daría que cero es igual a menos uno, entonces tampoco se puede. Entonces, ese es el problema, que no puedo hacerlo compatible con el orden de los números reales. Bueno, entonces, continúo. Entonces, lo que decíamos es que ahora vamos a pensar a los números complejos como trabajando sobre esta recta real, pero la vamos a extender. Ahora lo que vamos a poner es un nuevo eje. Entonces, cuando ponemos un nuevo eje, ahora podemos pensar que los números complejos se encuentran, aquí está X, aquí está Y, se encuentran en un punto del plano. Nada más que ahora tenemos que reconocer que los complejos se escriben como un par ordenado, pero hay muchas maneras de escribir este par ordenado, ¿no? Este es Z de XY, se puede escribir como X más Y, se puede escribir también en términos de la representación que tengo como número. Al tenerlo en el espacio identificado como R2, al ser una pareja ordenada, también lo podría ver como un vector. Entonces también puedo trabajar con la representación vectorial. Entonces el punto es el número complejo, pero también podría pensar que es la flechita, ¿no? Entonces aquí yo puedo hablar del ángulo y puedo hablar de la magnitud. Y entonces lo que tenemos que recuperar es cómo se puede escribir el número complejo, pero en términos ahora de las coordenadas polares. En este caso, las coordenadas polares, pues lo que ya saben, ¿no? Aquí está mi X, aquí está mi Y. Entonces, ¿cuál sería, cómo representaríamos a R, por ejemplo, a la magnitud del vector? ¿Me pueden decir? ¿Alguna idea? ¿Cómo le harían para representar R en términos de X y de Y? Profe, ¿y sería seno del ángulo? Ándale, exactamente. Aquí nada más X, me, me fijo que la función seno estrictamente sería Y
sería cateto opuesto sobre la hipotenusa R. Entonces la Y sería R veces el seno del ángulo. Y si aplico coseno de teta, sería cateto adyacente a teta, que sería X sobre la hipotenusa. Entonces la X, perdón, sería R coseno del ángulo. ¿Y ahora cómo le hago para calcular R en términos de La, X y Y? la raíz de la suma de ellos, la raíz de la suma de los cuadrados, Sí, es un la raíz teorema de de, Pitágoras, ¿no? O sea, la sí, suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces el R en realidad es X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Entonces sería una manera de calcularlo. Entonces, yo puedo conocer a partir de que la X es igual a R seno de teta. Aquí se me... ajá. Si la X es R coseno de teta y la Y es R seno de teta, entonces la X la puedo reemplazar por R coseno de teta más I veces R seno de teta. Entonces, fíjense que ya tengo muchas maneras diferentes de representar el complejo. El complejo como número complejo como tal, el número complejo como parejas ordenadas, como un punto dentro del plano. Aquí, digamos que la forma algebraica del valor, escogiendo una base sobre el x, y, pero ahora el x se puede escribir en términos, pero de sus cualidades vectoriales. ¿Se acuerdan que los complejos, yo dije, no nada más son puntos, los complejos es el espacio vectorial R2, significa que lo puedo ver como un vector, y el vector, para dificultad de los estudiantes, los puedo ver como un punto en las coordenadas rectangulares, pero también lo puedo ver como una flecha, ¿no? Y si lo veo como una flecha, lo que quiere decir es que estoy cambiando las coordenadas polares en términos de la magnitud del vector, que sería la raíz de x cuadrada más y cuadrada, o en términos del ángulo. Entonces, fíjense que aquí yo lo que puedo identificar es que si yo conozco, voy a regresar, ajá. Si yo conozco R y el ángulo, puedo formar la Y. Si yo conozco R y el coseno del ángulo, puedo formar nuevamente la X. Entonces, estas fórmulas nos sirven cuando yo quiera trabajar si yo tengo las coordenadas polares, si yo tengo el ángulo y la magnitud, puedo construir el X y el Y. Pero si yo quiero a partir de X y Y construir las coordenadas polares, necesito dar el valor de R en términos de X y Y, y esto se da por el teorema de Pitágoras, esa es una. Pero la otra, ¿cómo podría yo relacionar el ángulo en donde nada más intervenga la X y la Y? ¿Cuál sería? ¿O cómo sería? me da otra función, Ajá, tangente. por ejemplo, ¿no? La tangente de teta es igual a Y sobre X. Entonces, estas son las dos referencias con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Esta, si yo conozco X y Y, pues puedo conocer R y puedo conocer el ángulo. El ángulo mediante el arco tangente. Nada más que el problema del arco tangente es que recuerden que no es invertible sobre los cuatro cuadrantes. Luego tenemos que hacer ahí operaciones de compensación. Entonces, vamos a recordar esa parte, ¿no? Y aquí es el otro tipo de transformación. Si me das R y T, o sea, puedo cambiar de polares a coordenadas rectangulares o de coordenadas rectangulares a polares. En el tema de cambio de coordenadas polares, normalmente los libros de cálculo vectorial permiten que la R puede ser positiva o negativa. En nuestro caso, para construir la representación polar de los complejos, la R no puede ser negativa. Entonces, no admitimos Rs negativas, ¿no? Porque, o sea, si recuerdan, decíamos que vectores como flechita, que tienen su dirección, que sería el ángulo, su magnitud, que sería el valor de R, y el sentido.
El sentido es el que pudiéramos ver como positivo o negativo. Entonces es el vector que va hacia afuera o el vector que va hacia adentro. Entonces, para nosotros, cuando hablemos de coordenadas polares de los números complejos, no vamos a admitir R's negativos, un sentido negativo, siempre van a ser hacia afuera. Entonces, esa es una pequeña diferencia con el cálculo vectorial. Entonces, fíjense que ahora tenemos pues muchas más representaciones de los números complejos, ¿no? Como complejo, como pareja ordenada, como parte algebraica, o la otra es que lo puedo trabajar en términos de sus coordenadas polares. Nosotros, el primer contacto que tienen los estudiantes cuando hablan de física y de vectores, hablan de la fuerza en términos de vectores y hacen la descomposición en X, la descomposición en Y, que es lo que hacemos mediante estas ecuaciones. Pero luego cuando quieren encontrar el vector suma, lo pueden hacer simplemente sumando de entrada a entrada, pero también está la regla del paralelogramo, la regla del triángulo, etcétera, con la que pueden trabajar. Pero siempre trabajan de manera independiente. La suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y. Aquí en nuestro caso ya no es necesario hacer eso porque en nuestro caso la X y la Y lo puedo representar directamente a Z. Entonces, teniendo una representación polar, yo puedo manipular la representación polar gracias a que tengo la estructura de campo con la que yo puedo trabajar. Entonces, digamos que es mucho más amigable, ¿no? Entonces, aquí lo estoy comentando, los complejos no permitimos valores de R negativos, pero permitimos infinitos valores positivos y negativos para el ángulo. Entonces, no nada más estoy midiendo la abertura del ángulo, también estoy midiendo la dirección en que yo estoy haciendo la abertura. Entonces, cuando voy de aquí para acá, pues decimos que este es el sentido positivo, ¿no? En el sentido antihorario, ¿no? Hacia al revés de las manecillas del reloj. Pero el problema es que esta abertura del ángulo puede darse por este ángulo, por esta cantidad, o también puede darse por esta otra. Es decir, si pensamos que con respecto al eje X, yo lo que quiero es encontrar el vector flechita, ¿qué tanto se tiene que abrir? Bueno, la abertura es esta, pero yo puedo decir que el ángulo es este o puedo decir que es este. Y al final, la abertura que va a haber entre el vector y la parte positiva del eje X va a ser la misma. Entonces, ¿cuál es el problema cuando yo tengo esta representación? El problema es que aquí la X y Y es un solo punto y están representados en parejas ordenadas. Aquí X y es un solo punto y está representado por una sola pareja ordenada. El problema es que la representación polar no es única. Y eso es algo que hay que entender muy bien en variable compleja. Porque aunque el R lo puedo calcular de manera única porque es la magnitud, pero este ángulo yo puedo medirlo de manera positiva así o de manera negativa lo podría medir así, ¿no? Cuando es en el sentido de las manecillas del reloj. Pero también yo puedo medir cualesquiera vueltas, ¿no? Pues puedo hacer 4 o 5 vueltas y me puede representar exactamente la misma abertura del ángulo. Entonces, abusados, no es nada más el ángulo como tal, es el ángulo pero con dirección. Entonces, el ángulo puede ser positivo o el ángulo puede ser negativo. Y puedes dar vueltas completas para un lado o vueltas completas para el otro. Entonces, ese es el detallito que tenemos cuando nosotros trabajamos la representación polar del número complejo. Admite restricciones ¿En qué sentido? que le digan por lo menos pongo 0 menor que delta, menor que 2pi. Ah, ok, 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 ok. Sí, fíjate, eso es a lo que vamos a lo siguiente, fíjate. Z es el XY, el X más Y, aquí pongo mi X y Y, aquí ya pongo el ángulo. Y aquí ya lo que tengo es, o sea, nada más quiero que se den cuenta de lo que estamos haciendo. El número complejo se puede ver como un punto. El número complejo se puede ver como una flecha porque es un vector. El número complejo se puede ver como un Z, como elemento del campo C, pero también se puede identificar como un elemento del espacio vectorial R2 con la multiplicación adecuada. Y si elijo una base correcta, entonces también lo puedo poner como X más Y.
Entonces, ¿cuántas representaciones tengo para Z? Una, dos, tres, cuatro, cinco, y voy a agregar esta otra seis, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya me habían dicho, el R es, voy a ponerle aquí valor absoluto, es como una generalización del valor absoluto, y no es otra cosa más que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y aquí lo que me dijeron, la tangente del ángulo es y sobre x, y precisamente lo que me acaba de preguntar Emanuel, perdón, sí fue Manuel, ¿verdad? ¿Qué pasa si puedo Sí, sí, restringir? profe. Sí, sí, gracias, Emanuel. Sí puedo restringir. De hecho, aquí vamos a hablar de otra cosa que va a ser más importante cuando trabajemos sobre las funciones. El R como módulo de Z, le llamo módulo, también le podemos llamar norma o simplemente valor absoluto, que es una generalización en dimensiones mayores, ¿no? Entonces, para mí va a ser indistinto, ¿no? Módulo, norma o eh, valor absoluto, ¿no? En este contexto. Entonces, esto sí es único porque depende de los valores de X y Y, pero aquí va la característica. Definimos el ángulo teta como el argumento de Z. Y nosotros vamos a decir que el argumento de Z, pues es el ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa y que lo que observa Emanuel? Lo que observa es que el argumento, como yo decía, puede haber muchísimos valores que yo pueda dar como argumento de Z. Pero si le pongo A mayúscula, quiere decir que voy a estar hablando de un argumento muy especial. A lo mejor, de una manera sencilla, pudiera pensar que un argumento muy especial es el que nada más da una vuelta, y es correcto, yo quiero que nada más dé una vuelta. Y a lo mejor lo más fácil sería decir de 0 a 2pi si estamos hablando en radianes, ¿no? El problema es que de 0 a 2pi, lo que yo estaría pensando es que a la hora de dar la vuelta, fíjense, aquí está 0, aquí estoy girando, aquí doy la vuelta. A ver, deja ponerlo bien. El 0 está asociado con el ángulo que está en este punto, ¿no? Pero cuando doy la vuelta completa, el ángulo es 2pi, pero es porque ya di la vuelta de tal manera que si yo avanzo un poquito más, entonces, como yo estoy restringiendo de 0 a 2pi, la parte positiva del eje X se convierte en una discontinuidad, porque si yo continúo en 2pi, a mí me gustaría que 2pi más un poquito, pues ya sea 2pi más un poquito, ¿no? Sin embargo, como yo estoy restringiendo esta parte, el cero me quedaría con una discontinuidad. A la hora de trabajar sobre dónde inicia y dónde termina esta parte, la parte positiva del eje X, aquí. Aquí es donde se encontraría la discontinuidad, ¿no? Y eso es lo que no quiero. Normalmente lo que voy a hacer es como cuando hacemos en cálculo vectorial las integrales de línea, cuando quiero ir de menos pi a pi y paso por cero. Eso no lo podría hacer si en cero tengo discontinuidades. Entonces lo que yo busco es que quiero trabajar una vuelta completa, pero en donde el cero no haya discontinuidad. Entonces voy a definir el valor principal del argumento con una A mayúscula, pero esto en principio pudiera parecer que no es natural, que el argumento principal para mí va de menos pi a pi. Y es una vuelta completa, porque ahora empieza en menos pi, que es menos 180, y da la vuelta completa, y entonces ahora está empezando de este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que la discontinuidad va a estar del lado de las partes reales negativos. Entonces, el argumento principal va a ser el valor donde el argumento se encuentre entre menos pi y pi. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí para acá voy a tomar valores positivos y de aquí para acá voy a tomar valores negativos. Entonces, yo puedo tener un ángulo que, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, les voy a pedir. Les voy a pedir que ahora sí tomen lápiz y papel para que hagamos un ejemplo, ¿no? O más bien para que ustedes lo hagan.
¿cómo ven? Para que no sea así tedioso, ¿no? De que yo esté hable y hable y hable y hable. Entonces, les pediría que me calcularan, aquí lo voy a poner, ejemplo, calcular, lo voy a poner así, el módulo de z y argumento de z para, insisto, bueno, el i sería z igual a 1 más i. Bueno, voy a poner el 2i, ¿verdad? 2i sería, ese sería el z1. Ahora el z2 lo voy a poner como 1 menos i. El 3 sería el z3 igual a menos 1 más i. Y el 4 sería mi z4 y sería menos 1 más i. Entonces les pediría que por favor me calcularan el, la representación polar. Y para eso lo que necesito es el argumento de z, es decir, el ángulo, y el módulo de z. ¿Sí tienen con qué escribir? Bueno, yo les propongo que lo intenten, ¿no? Para que les dé un poco más de sentido. ¿O quieren que yo lo haga como gusten? Aquí lo vamos a intentar, profe. Bueno, aquí están las fórmulas, mira. Pero necesito que me digan el ángulo y el R. Entonces, lo que van a considerar va a ser esto. Pero sí me interesa que lo hagan para que tengan muy claro los siguientes ejemplos que vamos a ver. Y la única manera es que trabajen. Ok, reanudo la grabación y corrijo, ¿no? Aquí es menos uno menos i, para ver cómo lo han trabajado y seguro pues ya lo tienen bien, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que aquí hay fenómenos un poquito que hay que comentar, ¿no? Entonces, para empezar, tengo la representación de z1 como uno más i. Entonces, si ya aquí tengo el uno, aquí puedo tener la libertad de poner el uno si pienso que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces sería uno en la dirección imaginaria. Por eso es que me permito poner el uno aquí. Les digo que en otros momentos alguien podría poner, en lugar de en la dirección imaginaria, poner la i como tal. Pero eso sería la diferencia entre poner uno como etiqueta, que siempre lo hacemos, o reconocer que este punto es el 0,1. Entonces el 0,1 es el i, pero normalmente nosotros no ponemos este valor como pareja ordenada, simplemente lo ponemos como uno y ya. Entonces no nos debería de espantar poner aquí nada más un uno, ¿no? Ok, entonces quiere decir que este como vector es el 1,1. Este me vendría a representar el z1 y que en términos de representación coordenada, pues esto es uno más sí. Bueno, más bien algebraica, ¿no? Bueno, pero entonces recordamos que la r es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y aquí lo que tengo que identificar es que mi x vale uno y mi y vale uno. Acuérdense, la parte real de z es uno, la parte imaginaria de z también es uno. No es uno y es uno. Y bueno, pues esto da la raíz cuadrada de 2 que ya saben, ¿no? Pero ahora la bronca es esto, ¿no? Que si yo quiero calcular la tangente de teta, esto sería y sobre x, que en este caso vendría a ser uno sobre uno. Y esto implica que la tangente de teta es igual a uno. Y teta es igual a la tangente a la menos uno de uno. Y con la calculadora esto nos va a dar 45 grados, ¿no? Pi cuartos. Y entonces lo que estoy haciendo es encontrar la magnitud de este vector como r y este ángulo, que es raíz cuadrada de 2 y pi cuartos. Y no hay ningún problema.
Pero ahora fíjense, aquí yo lo que digo es que el módulo de Z1 va a ser raíz cuadrada de 2. Y ahora, ¿quién es el argumento de Z1? El argumento es el ángulo, ¿no? Que sería pi cuartos, que serán 45 grados. La bronca es que no es el único. ¿Cuál es? ¿Me pueden decir cuál es otra posibilidad para este argumento de Z1? Que en este caso yo creo que sería más fácil decirlo en términos como ángulo, ¿no? Este podría ser 45 grados, ¿no? Y otra posibilidad para el argumento de Z1, ¿cuál podría ser? En el tercer cuadrante, profe. No, para el mismo valor, ¿eh? Para este, exactamente este. Eh, Lo que yo he dicho es que la magnitud del vector es raíz cuadrada de 2 y no tiene otro tipo de representación. Es raíz cuadrada de 2 sin ningún problema. Pero lo que yo estoy diciendo es que el argumento, en realidad, la manera en que yo estoy midiendo este ángulo es por la abertura, ¿no? Pero es la abertura, pero también con dirección. Y yo digo que para obtener la abertura de este ángulo, lo puedo hacer de muchas formas. Entonces, si lo digo en radianes está más complicado, pi cuartos, o sea, 45 grados. Otra manera de describir este mismo ángulo, ¿qué otro ángulo me da la misma abertura? Bueno, yo diría, profesor, que si yo sumo 360 Claro, más 45, esa es otra sí, forma. Pero es ajá, que de indistintamente eso se va a cumplir para, o sea, básicamente multiplicar por los múltiplos de los múltiplos, por ejemplo, 300, 720 más 45 y así sucesivamente. ajá, exacto. Entonces, No. 360 más, por eso le puse en grados, porque así es más fácil. Y ahora 360 por 2 720 más 45 y lo que dé eso, ¿no? Pero eso es pensando en un sentido positivo, o sea, estoy dando vueltas en el sentido positivo, o sea, di una vuelta a 45 grados, pero luego di una vuelta completa más 45 grados de manera positiva, es este 360. Y luego este sería una, dos más 45, que sería el 720 más 45. Pero como ya se dieron cuenta, entonces yo puedo dar tantas vueltas como yo quiera, pero en un sentido positivo, o también lo puedo hacer en el otro, ¿eh? Entonces, si yo me voy de aquí para acá, este ángulo, esta abertura del ángulo, pero si yo lo mido por afuera, digamos, ¿cuál sería el valor por afuera? O sea, no medirlo aquí a 45, sino medir estos 45, pero por acá. Es la misma abertura, pero ahora va a ser así. ¿Cuál es ese ángulo? Sería negativo a A 3, 360 a menos 3, 45. ajá, a 300, a menos 300, o sea, menos 360 sería todo esto. Le quito 45, ¿no? Sería el 315. Entonces, ese 45 también se puede poner como 315. Profe, Perdón, cuando yo le como dije el menos tercer trescientos cuadrante, quince Ajá. cuando yo le dije Ah, tercer cuadrante, yo lo estaba pensando como en la restricción. Si yo extiendo la línea roja hacia abajo, hacia el tercer cuadrante, entonces pongo el 45 pegado al eje X y, ajá, ujú. el 45 lo miro pegado al eje X, entonces allí sería 180 más 45. Pero ahí el R sería negativo y acuérdate que yo no permito Ok, que ok, la R ok. negativa no se pueda. Siempre vamos a tener dirección positiva. Fíjate que lo que tú estás diciendo es que yo puedo poner aquí raíz cuadrada de 2 como R positiva, pero lo que estoy diciendo y lo que permite coordenadas polares, es decir, el ángulo es 45 grados, nada más que ahora mi R está para acá, pero tiene esta dirección. Entonces, lo que tú decías serían 180 más 45 serían 225.
Pero en lugar de tomar R positiva que vaya hacia afuera, tomo R negativa. Entonces, si tomara R como menos raíz cuadrada de 2, el ángulo que debería estar tomando serían 180 más 45, que serían 225 grados. Esto se permite en cálculo vectorial, ¿eh? Esto se permite R's positivas y negativas cuando estamos haciendo integrales de línea, integrales dobles, teorema de Green, teorema de Stokes. Pero esas coordenadas polares para los números complejos no son válidas. Lo que yo voy a trabajar nada más es con valores reales positivos. Entonces, esta representación no es útil. No me va a servir. Gracias, Entonces, profe. entonces nada más tengo el ángulo de 45 si lo mido de manera positiva. Y luego si lo mido de manera negativa es este, menos 315. Y por supuesto, menos 315 más todas las vueltas de un lado, más todas las vueltas del otro. ¿Sí? Que de hecho eso siempre lo podríamos decir así, ¿no? Toma el ángulo de 45 grados y súmale o réstale 360 grados por K. Si el K es positivo, pues son todas las vueltas positivas, pero también podríamos permitir que el K fuera negativo. Entonces, que el K fuera 0, que fuera el más menos 1, que fuera el más menos 2. Y el K lo que representa son las vueltas completas, ya sea positivas o negativas, alrededor del valor que a mí me interesa. Entonces, de hecho, cuando la K es menos 1 es cuando obtengo el 315. Entonces, en lugar de nada más fijarme en un solo valor, me doy cuenta que puede haber infinidad de valores para este argumento de Z1. Y ese es el detallito que yo quería que ustedes observaran. Pero la otra, lo que bien me comentó Emanuel, a ver, ¿cómo le hago si yo quiero el argumento principal de Z1? ¿Cómo sería? El argumento principal es el que va entre menos pi, aquí es el argumento de Z1, menor o igual que pi. Para decirlo de manera más fácil, de menos 180 grados, argumento de Z1 menor o igual que 180 grados. Entonces, 360 más 45 ya no es un argumento principal. 720 más 45 no es un argumento principal. Menos 315 tampoco es un argumento principal. El único argumento principal es el positivo, el que va de 0. O sea, mientras esté de 0 y 180, pertenece al argumento principal. De Y si cero a el 45. de 0 a 45 coincide con ser todavía el argumento principal. Entonces aquí Ujú. el que yo escoja 45 grados o equivalentemente en radianes pi cuartos, ese sería el argumento principal para el 1 más i. Y argumento principal nada más hay uno. Bueno, si ya se entendió entonces qué era lo que pedíamos, ahora sigue el 1 menos i, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el 1 menos i? Ay, 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 qué feo. Entonces aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Este punto sería el Z2, sería el que tiene coordenadas menos 1, menos 1, que en términos de coordenadas rectangulares, pero escritas de forma algebraica, sería el menos 1, menos 1. Y entonces el módulo de Z2, o el valor absoluto, o la norma, como quieran, tendríamos que identificar quién es la X. La X es menos 1 y la Y es igual a menos 1, ¿no? Entonces Profesor, ahí sería la X menos, no es 1. ¿eh? Ahí la X Menos es pi 1. medio. Ah, sí, 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 sí. 1 menos i. Perdón, 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 perdón. Es 1. Sí, claro, muchas gracias. Y corríjanme porque luego. Ahí está, perfecto. Sí, gracias.
Entonces, y acá lo puse y lo puse mal aquí. Ahí está. Entonces ahí ya está corregido. Muchas gracias. Entonces aquí está el 1 - 1 y también hay que corregir acá, ¿no? Sería 1 - sí. Ahí está. Ahora sí está bien. Lo dibujé bien, pero lo escribí mal, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo 1 al cuadrado más -1 al cuadrado raíz cuadrada y esto va a dar exactamente igual a raíz cuadrada de 2. Ese no es problema. Lo que tenemos que analizar un poquito más es el ángulo. Sería y, que sería -1 sobre 1, que sería el y sobre x. Esto da -1. Entonces, si se van a la calculadora, ¿cuánto vale la tangente de -1? Eso me va a dar el teta. ¿Cuánto vale la tangente de -1? Creo que Jerica ya me había dicho, ¿no? Menos pi cuarto. Menos pi cuartos, correcto. Es el ángulo, es la abertura. Y eso te lo da directamente la calculadora, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la Sí. bronca? La bronca es que el argumento del Z2 no nada más solo puede ser menos pi cuartos, de hecho puede ser más 2 pi k, en donde la k es 0, más -1, más -2, etcétera. Que se refiere a las vueltas completas, ¿no? Ahora, ¿me pueden decir cuál sería el argumento principal de Z2, el que está entre menos pi y pi? Entre menos pi y pi no hay problema porque entre menos pi y pi, aquí está el 0, el menos pi cuartos está aquí, ¿no? Sí, menos pi cuartos. Entonces quiere decir que cae dentro de la parte negativa que estoy permitiendo para el argumento principal. Entonces el argumento principal es menos pi cuartos, pero ahí sí, nada más es uno solo. Quiero, a ver, no sé, yo la primera vez que vi esto a mí me confundía porque yo decía argumento de Z2. Entonces el argumento de Z2 es un conjunto de valores. No, no es un conjunto de valores, es un valor. El argumento de Z2, es un valor, nada más que es un valor que puede tomar cualquiera de estos, cualquiera de los infinidad de valores. Por eso es que aquí yo puse el argumento de Z1 puede ser 45 grados, pero también puede ser 405, también podría ser 765, pero no es que sea el conjunto, sino El- es ento- uno de ellos. ¿Eh? entonces quiere decir que es el mismo valor, solamente expresado de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo valor. Menos cuarenta Exactamente, y cinco. sigue siendo, ajá, pero el argumento principal es -45. Y Mm. esto bueno, la primera vez que yo lo vi se me hizo como que muy complicado. A ver, ¿es el conjunto de todos los valores o nada más es un valor que puede variar? La respuesta es que es un solo valor que puede variar. Y ya lo entendí mejor cuando en realidad nosotros siempre hacemos eso, pero en otro contexto. Nosotros siempre decimos un medio como fracción es igual a ¿quién? A 2 cuartos es igual a 3 sextos es igual a 4 octavos. Entonces, ¿cuántas representaciones hay para el un medio? Infinitas. Y sin Infinitas. embargo, el un medio lo pensamos como si nada más fuera un valor. Pero es que aquí en los racionales como que es más fácil, porque en los racionales podemos decir, quitamos todos los factores comunes y yo sé que el 4 octavos, quitando factores comunes arriba y abajo, se reduce a un medio. Entonces tomo como representante siempre al valor más pequeño. Bueno, en ese caso sí, pero un medio es lo mismo que 2 cuartos. Y entonces cuando yo quiero
sumar fracciones, eso es lo que se les complica mucho a los muchachos, ¿no? Cuando quiero sumar racionales, pues sumar racionales es tomar el denominador común. Y eso me genera que tengo que tomar cuál es la fracción equivalente que necesito para sumar un medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 3 medios más bueno, 3 cuartos más un medio, este un medio elijo la representación de cuartos para que ahora sí, 2 cuartos, ¿no? Para que ahora sí ya tengan el mismo denominador. Entonces, ¿cómo le dices a un niño que pues voy a tener infinidad de representaciones y vamos a escoger la representación adecuada para que yo pueda sumar de manera correcta? Pues es muy complicado, ¿no? Lo que hacemos normalmente les decimos, bueno, mira, tú suma este por este y luego crúzalo y no sé qué, y hacemos nuestras reglas raras, ¿no? Pero en realidad este problema nosotros ya lo teníamos y lo resolvimos muy bien cuando hacemos racionales. Aquí es lo mismo y quizá el único detalle es que como representante de ese ángulo tomo el argumento principal, pero también ese ángulo se puede representar de infinidad de valores de manera equivalente. Describen la misma abertura del ángulo, ¿no? Y este es el -45. Ok, entonces si ya se entendió la idea, ahora vámonos al otro. Una preguntita, profe. Entonces, Sí, en sí, ese sí. caso, ahí el coterminal no me funciona. A ver cuál. El coterminal. Entonces, en lugar de -45, ¿cuál quieres tomar? Ah, Dame un segundo. Tú, en lugar de decir -45, tú quieres tomar este, ¿no? Eso sí, me disculpa que incita ahí, pero es para allá que da bien, bien claro. Ajá, está bien. Es que este ángulo de 315 también es válido. Esto es uno que se va a formar aquí. Aquí o sea, otra manera de decir esto es que el argumento de Z2 es igual a -45 grados más 360 grados multiplicados por K, donde la K puede ser cero, positiva o negativa. Entonces, el coterminal que tú puedes tener como el que estamos acostumbrados a obtener como la parte positiva del eje X en la dirección positiva, sería este, ¿no? No serían -45, sería 360, quítale 45, serían 315. Entonces, ese lo puedes obtener aquí. Cuando la K es igual a 1, a 360 le quitas 45 y un posible argumento es 315. Nada más que 315 grados, o sea, 315 grados es lo mismo que 1, 2, 4, 6, 7. 7 pi cuartos, ¿no? Pero 7 pi cuartos ya se sale del menos pi y pi. O sea, 7 pi cuartos va a estar por acá. Entonces, el único detalle es que, aunque sí es un argumento válido, no es el argumento principal. El argumento principal lo vamos a tomar como un ángulo que esté a partir del 0 positivo a 180, a raíz del 0 como referencia 180, pero negativo también. Entonces que vaya de -180 a 180. Sí, completo, profe. Ahora sí, completo, completo. Entonces el 315 sí es un argumento, sí es correcto en ese sentido, pero no es principal. ¿Por Por qué? la Porque restricción. no, ajá, por la restricción. Porque ese es el representante que yo voy a elegir. Y les digo que este representante está raro, ¿no? Porque lo más fácil sería decir entre 0 y 2pi, ¿no? Sí, pero tengo un problema que en el 0 ya se vuelve discontinuo. Porque cuando avanzo más, o cuando avanzo menos hacia abajo, pues me dan valores 2pi. Entonces yo quisiera que cuando cruce el 0 sea continuo. Entonces que vaya de -pi a pi, de tal manera que cuando paso por el 0, ahora sí es continuo, paso por el 0. Pues el 0 está dentro del ángulo de argumento principal. Muy bien, entonces, ¿cuál era el otro? -1 más i, ¿no? -1, 1. Es este, ¿no? -1, 1. Este es el Z3. Y para representar el Z3, esto es el -1, 1. Ese es el -1 más i. Y déjenme ver que no los
No me estoy haciendo bolas, no. Menos 1 más I, ahí está. Entonces, para este valor, X es igual a menos 1 y el Y es igual a 1. ¿Cuánto vale el módulo de Z3? Pues menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, que Raíz otra de vez 2. es otra vez raíz cuadrada de 2. Sí. Pero ahora, ¿cuánto vale la tangente del ángulo? Es Y sobre X, es 1 sobre menos 1. Es menos 1. Y ahora, si tú le haces caso al ángulo como tangente a la menos 1 de menos 1, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da en la calculadora si lo haces así directamente? Pues si recuerdan, aquí el problema es que la tangente tiene inversa en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces quiere decir que lo que tú le preguntes te lo va a dar en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces, si tú le pones tangente menos 1 de menos 1, el ángulo que te va a dar va a ser menos pi cuartos. Menos 3 pi cuarto. Pero yo no quiero eso exactamente, porque yo lo que quiero, o sea, es lo mismo que habíamos hecho aquí arriba, ¿no? Ujú. Ujú. Aquí me faltó el menos 1. Aquí lo que habíamos hecho es que la tangente inversa de menos 1 es el teta, que es el menos pi cuartos. Pero este menos 1, ¿de dónde provino? De menos 1 sobre 1. Y acá este menos 1 proviene de 1 menos 1. Entonces, cuando tomo este vector de arriba es porque estoy trabajando en el cuarto cuadrante y no hay problema porque la tangente tiene inversa en el cuarto cuadrante. Pero cuando trabajo en el segundo cuadrante, me da el ángulo del cuarto cuadrante. Directamente me está dando este. Pero yo lo que necesito es compensarlo, ¿no? Porque me voy al segundo. Entonces, para compensarlo le sumo pi unidades. Y entonces es lo que ya había hecho Jerica, ¿no? Lo que ya todos sabemos, ¿no? El ángulo teta ya es pi menos pi cuartos. Él da el 3 pi cuartos. Pero este es el ángulo como el ángulo que estoy obteniendo con la calculadora y compensándolo, ¿no? Entonces, el argumento de Z3 en principio es 3 pi cuartos, pero también puede ser cualquier valor cuando yo le sume 2 pi k, cuando la k va de 0 más menos 1 más menos 2, todo eso. Entonces, hay muchas maneras de expresar el argumento de Z3, pero solo aquellos valores que estén entre 0 y pi y 0 y menos pi son los que yo voy a considerar como argumento principal. Entonces, el argumento principal nada más se denota con una A mayúscula y es el valor que está entre 0 y pi, que en este caso es el 3 pi cuartos, porque está antes que pi. Pero lo que quiero observar es esto, ¿no? Hay muchos argumentos, hay muchos ángulos. De la misma manera que los racionales, o sea, un medio lo puedo escribir de infinitas formas. Un medio, dos cuartos, tres sextos, cuatro octavos. Igual aquí, si yo quiero describir la abertura del ángulo, este, puedo darle cualesquiera vueltas de un lado, cualesquiera vueltas del otro, y ya son formas equivalentes de enunciar el mismo ángulo. O la misma abertura, ¿no? Los ángulos no son exactamente iguales, pero son equivalentes porque pues, me representan la misma abertura. Entonces creo que ya quedó claro, ¿no? Aquí lo que sucede es que el argumento puede haber muchos valores, pero el argumento principal es lo que yo estoy buscando. Entonces ya por último, ya de manera corregida, el Z4 es igual a menos 1 menos I. Entonces, otra vez, esto quedaría así. Menos 1 menos 1 queda por acá. Entonces quiere decir que el vector va para acá. Entonces el Z4 es el menos 1, menos 1. Y este
es igual a menos 1 menos i. ¿Me pueden decir cuánto vale el módulo de Z4? Igual a raíz de 2. Igual. Menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que sería la Ajá. raíz cuadrada de 2. Da Y igual lo mismo. es lo mismo. Y la Ujú. tangente de y sobre x sería menos 1 sobre menos 1. Eso sería 1. Entonces la tangente inversa de menos 1 es el ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? No, sería positivo, ¿no? Del 1 positivo. Nada más que fíjense que la tangente inversa de 1 ya la habíamos calculado. Acá arriba. Pero aquí este 1 se calculó como el cociente de 1 sobre 1. Y acá el 1 de aquí abajo se calculó como el cociente de menos 1 sobre menos 1. Entonces lo que pasa es que si le preguntas a la calculadora solo te va a trabajar en estos cuadrantes, en el primero y en el cuarto. Entonces si yo quiero un ángulo en el tercero, hay que compensar, porque esto la calculadora directamente te va a dar 45. Pero yo no quiero el ángulo de 45. ¿Cuál sería el ángulo correcto? Arriba dio 3 pi cuarto. Y acá se que el mismo negativo. Ajá, exactamente. Acá, fíjate, lo que tú comentas. Acá da 45 grados, pero hay que sumarle pi. Entonces sería pi más pi cuartos. ¿Sería cuánto? Sería 5 pi cuartos, ¿no? Pero este ángulo de 5 pi cuartos sería cuando yo a este valor de pi cuartos, le sumo este valor de pi. Entonces, el argumento de Z4 lo puedo decir que es el 5 pi cuartos más todas las vueltas de los valores de K. Pero ¿quién sería el argumento principal? El argumento principal no es 5 pi cuartos porque se sale de pi. Necesito yo el valor que va entre 0 y pi, 0 y menos pi. Entonces creo que Jerica ya se dio cuenta. ¿Cuál sería el ángulo entonces que estaría buscando? Profe, tendría que girar negativo y para 180 restarle 45. Exactamente. Tendría que girar Sí, para acá. sí. ¿Y ese ángulo cuál es? Menos 135. Menos 135, Entonces que el de sería. arriba dio 135 positivo. Ajá. No, dio 45 más 180. O sea, el ángulo positivo es de 225. Pero como se pasa de 180, yo quiero, o sea, aquí hay muchas referencias, ¿no? Aquí está pi, que es 45 grados. A 45 grados súmale 180. Entonces, después de 180, súmale 45. Pero la referencia no es ni el eje real negativo, ni el eje real positivo, en un sentido positivo, es hacia acá. Entonces, de aquí para acá, efectivamente son 45 más 2, 45 más 3, 45. Serían 90 más 45, 135 grados negativos. Pero que sería un pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Ok. Profesor, Ese sería el argumento principal. Ajá. un comentario, no solamente para de corregir así. O sea, que realmente lo que se trata de hacer es darle como un carácter no es que va a ser algo único, sino una representación que no se confunda con las demás. Es lo que yo creo porque si yo marco 135, yo le estoy diciendo que lo estoy marcando en el sentido positivo. Ajá. Ajá. Correcto. Queda básicamente en el segundo cuadrante. Pero si yo marco menos 135,
quede en el tercer cuadrante. Aunque los Sí, dos me dieron 135, el sentido es el que los diferencia, es lo que yo pienso. sí, 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 claro. Estoy de acuerdo con el compañero, así mismo. Sí. Por eso es que hay que tener cuidado. Esto de menos pi a pi no es. O sea, y fíjense en algo, en otra cosa que, bueno, viendo esto, pareciera muy, muy simple, pero no lo es tanto, ¿no? Aquí voy a poner la recta, pero imagínense que voy a estar contando ángulos. Entonces aquí es el 0 a 360 grados y luego de 360 grados a 720 y luego de 720 más 360 serían 1080, ¿no? Y así nos vamos. Y ahora para el otro lado sería menos 360 grados, menos 720 grados, menos 1080 si no me equivoqué, ¿no? Ok, eso es en grados, pero pues tiene su equivalencia en radianes, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 2pi, aquí está el 4pi, aquí está el 6pi, aquí está el menos 2pi, y aquí está el menos 4pi, y aquí está el menos 6pi. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo abarque o sea, no importa dónde yo empiece, o sea, no importa en qué rayo empiece, no importa con qué ángulo yo empiece, pero si de aquí a acá mido 300, a partir de este ángulo, de aquí para acá, de aquí para acá yo mido 360, pues ya la hice, o sea, ya estoy dando una vuelta completa. Entonces, yo lo que les diría, a ver, sabemos que podemos hacer esta división y sabemos también que los ángulos, salvo múltiplos de vueltas completas, positivas o negativas, este ángulo está bien determinado. De la misma manera que las fracciones, ¿no? Un medio es igual a 2 cuartos, igual a 3 sextos, igual a 4 octavos, ¿no? Pero ¿cuál es el representante que vamos a elegir? El representante que vamos a elegir como argumento principal es, da una vuelta completa de 360 grados y ya cualquier valor que esté ahí podría ser un representante. Entonces, lo más natural podría ser esta, ¿no? Tomo de 0 a 360. Pues no, porque de 0 a 360, cuando allá avance un poquito más de 360, debería de irme al 361. Pero como estoy hablando de vueltas completas, cuando estoy aquí en el 360 y avanzo un poquito más, es porque ya me pasé del otro lado, como si fueran las congruencias, ¿no? Y entonces ya me voy de este lado. Es decir, que cuando yo trabajo de aquí para acá, me voy hacia la derecha y aparezco del otro lado. Y si yo estoy en el 0, me voy a la izquierda, aparezco del otro lado, porque a partir del 0, si yo me voy para abajo, si yo estoy en el 0 y me voy uno para abajo, no me voy a -1, me voy a 359 grados, porque así lo hubiera elegido cuando yo diera nada más una vuelta de 0 a 360. Entonces, ¿cuál es el problema? Que deja de ser continuo en 0. Entonces, lo único que voy a hacer es tomar este rango como el argumento principal, el que vaya de menos pi a pi. Este rango ya es una vuelta completa, ya da 360 grados. Y lo que hace es que alrededor del 0 ya lo hace continua. Para acá son positivos y para el otro lado son negativos. Entonces está un poco rara la manera en que estoy trabajando el ángulo, pero la idea es que yo quiero cruzar el 0 de manera continua. Y para dar una vuelta completa necesito que la vuelta sea de 360 grados. Entonces, por eso empiezo en menos 180, o sea, mis ángulos los empiezo acá y de aquí me doy la vuelta y termino acá. ¿Cómo voy a medir los ángulos? De aquí para acá de manera positiva y de aquí para acá de manera negativa. Así es como estoy, o sea, va de aquí para acá. Y si yo me salgo de esto, mediante todas las posibilidades de ángulos, sí lo puedo hacer, siguen siendo argumentos válidos porque son ángulos equivalentes, pero ya no serían principales. El principal solo está entre menos pi y pi. ¿Ya quedó más claro esto? Moraleja, el complejo como Z está unívocamente determinado. Como pareja ordenada, si yo hablo del -1, -1, pues nada más hay una manera de decir -1, -1 como pareja ordenada.
Igual, -1 más i sin ambigüedad, esto tiene su valor complejo. La bronca es esta, cuando yo cambio a representaciones polares, entonces a el módulo sí sigue siendo único, porque si el módulo es raíz cuadrada de 2, pues no hay otra manera en que yo lo pueda decir. O sea, está bien, pues, ¿no? Pero cuando hablo del ángulo, ahí tengo problemas, porque la manera en que yo puedo expresar el ángulo es de infinidad de formas. Y tengo que distinguir que cuando yo hablo del argumento principal, es solo aquel ángulo que está entre -pi y pi. ¿Y por qué busco eso? Ah, bueno, porque yo busco que sea continuo alrededor del cero. ¿Ya quedó más clara la idea? Sí, profe, sí. Ahora, es que esto resulta muy útil porque fíjense que la representación de un número complejo que tiene x coordenadas, que puedo escribirlo como coseno más i veces seno, resulta que no es única porque le puedo sumar y puedo dar tantas vueltas como sea posible. Entonces la representación polar no es una representación única, puedo cambiarla dependiendo del ángulo que yo pueda cambiar. A ese ángulo lo distingo llamándole argumento, ¿no? Y es lo que muy al principio Manuel ya había detectado, ¿no? No hay alguna región de manera privilegiada que yo le llame de alguna manera eh, principal, pues sí, porque por eso es el valor principal, ¿no? Porque está dentro de cualquier valor que tome entre -pi y pi. Que les digo que no es muy natural, pero la idea es que haya continuidad alrededor del cero. Ahora fíjense esto, la identidad, cuando yo calculo, bueno, a ver, fíjense en esto. Bueno, creo que aquí ya no lo escribí, ¿verdad? Bueno, Profe, lo que pasa es, eh, ajá, sí, dime, una pregunta importante, profe. Aunque yo sí, quisiera mencionar el argumento principal, radianes, ujú. no es recomendable entonces mencionarlo en grados eh, para dar una explicación clara eh, que uno quiera hacer. Entonces, yo me quedé con eso porque utilizando el argumento principal en el 3pi/4, pues Ajá. es el valor que se debe dar. Pero usted considera que no se debe mencionar el 135. Lo que pasa es esto, y eso es o sea, el problema con 135, con 45, con 60, con 90, Correcto. simplemente es que están en un sistema sexagesimal. Exacto. O sea, un grado en cuánto lo divides, en 60 minutos, y luego un minuto en qué lo divides, en 60 segundos. ¿Y en qué divides un segundo en el sistema sexagesimal? Esta idea de que el círculo se divide en 360 partes es porque es un múltiplo de 60. Y luego cada grado se divide en 60 partes. Y luego cada parte es un segundo. Y la división más pequeña en el sistema sexagesimal es el segundo. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos la referencia de las Olimpiadas, de los nadadores, que la diferencia, bueno, esa es la manera en que también medimos el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros Sí. queremos tener una precisión mucho más grande que segundos, ¿cómo medimos cuando hay diferencias entre dos nadadores que llegan así casi iguales, ¿no? Ya los segundos no te llegan a diferenciar. Ok. Ya hablas de décimas de segundo, hablas de milésimas de segundo. Y entonces ahí hay un problema porque se sale del sistema sexagesimal. Porque milésima, pues ya es sistema decimal. Centésima ya es sistema decimal. Entonces, el tratar de hacer más preciso el sistema decimal, tendrías que hablar de milésima de segundo, centésima de segundo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué, si vamos a estar cambiando de sistemas, por qué no mejor tomamos un solo sistema que sea totalmente preciso? Ahí es donde entran los radianes. El problema de los radianes es que no se nos hacen muy familiares, pero
Si lo piensas un poquito, el sistema sexagesimal es bien raro, ¿no? Cada 60 es como cambia. Entonces, Estamos claros. los radianes no son útiles porque tienen la precisión de los números reales. Entonces, yo puedo medir cualquier ángulo con la precisión que yo quiera, por la continuidad, por todo, ¿no? Entonces, por eso en física siempre bueno, siempre se va a trabajar con radianes, ¿no? Porque necesito que los ángulos sean precisos. Ahora, cuando el ángulo preciso que yo calculo me sale 30 grados, pues es más fácil decirlo en grados, ¿no? Pero si yo quiero manejar toda la precisión necesaria para medir ángulos, radianes. Por eso es que prefiero yo el 3 pi cuartos que el 135. Ok. Pero sí es equivalente, ¿no? O sea, Sí, es equivalente, ¿no? Pero es cuestión de establecer las cosas de manera correcta y a más precisión, eso es todo. Sí, sí, sí. Profe, pero entonces, en base a una práctica, ¿lo podemos dejar hasta ejemplo del 3 pi cuarto o usted quiere los ángulos exactos? Bueno, el ángulo exacto es 3 pi cuartos. Sí, Pero lo podemos representar así, en 3 pi cuarto, hasta ahí está bien. ¿Por qué estaría mal? ¿Qué es lo que buscaría? ¿Qué me faltaría? No, de repente, ¿cómo quiere que lo representemos ahí hasta lo mínimo? Bueno, si yo te digo, dame 5 diferentes argumentos, me puedes dar 135, me puedes dar 135 más 360, 135 menos 360 y así pues calculando. Pero si tú me dices, si yo te pido dos ángulos diferentes y tú me dices 135 y 3 pi cuartos, pues no son diferentes, son lo mismo. Ok, entonces no me complico, lo dejo hasta 3 pi cuarto. Depende. Si yo quiero, o sea, para mí lo importante de este ejercicio es que ustedes observen que argumentos puede haber muchos. Y el argumento no es un conjunto de ángulos, el argumento es un solo valor que puede tomar infinidad de valores equivalentes, ¿sí? Entonces, el pi cuartos más 2 pi, el pi cuartos más 6 pi, o sea, las vueltas completas también se valen cuando yo pido el argumento. Pero cuando pido el argumento principal, ese nada más lo voy a querer cuando yo lo solicite como argumento principal y lo voy a querer entre menos pi y pi. Si tú me dices que el Ok, ahí es la argumento... diferencia. Cuando usted lo pide en principal o el argumento. Ok, que ahora sí estamos más claros. Sí, o sea, a ver, sí, tienes razón. Yo te puedo decir, dame una representación polar de Z3, ¿no? Aquí en este caso. Entonces tú me puedes decir, bueno, Z3, fíjate que eso no lo terminamos de hacer. Z3 es igual a menos 1 más i, pero también lo podría escribir como raíz de 2 e a la i 3 pi cuartos, o sea, lo puedo escribir como el 3 pi cuartos, porque es uno de los ángulos. Pero aquí yo podría poner cualquiera de los ángulos. Ya me estoy adelantando. O sea, aquí debería de ponerlo así, ¿no? Como coseno de 3 pi cuartos más i veces seno de 3 pi cuartos. Pero si tú me pones aquí cualquier otro ángulo de que salga de aquí, también va a ser igual de válido, porque es otro tipo de representación polar, pero lo estás haciendo con un ángulo equivalente, no hay problema, es el mismo ángulo. Si yo te pido, por ejemplo, dame una representación posible para mi Z3, pues agarra cualquiera que construyas con el valor que tú quieras. Pero si yo te pido nada Pero más, tengo que señalar, pero ahí tengo que señalar en base a acá tal valor. no importa, o sea, dependiendo de lo que yo te pida, si yo te pido, dame 5 representaciones diferentes, pues las 5 representaciones diferentes son con los K que tú quieras. Puede ser K igual a 1, K igual a -5, K igual a -10, ¿no? Los que tú quieras. Y si eres tan amable de decirme cuáles valores de acá, pues perfecto. Pero si yo, o sea, lo que me interesa a mí es que te des cuenta de que puede haber diferentes representaciones. ¿Cómo te las puedo pedir? Bueno, pues ya te las pediré.
Pero si yo quiero el Ok, argumento principal, ahí sí, nada más hay uno. dejemos el argumento principal. Ok, sí, de la misma manera que nunca decimos 2/4, decimos 1/2, ¿no? Entonces yo me siento más cómodo diciendo 1/2. Y si veo que un alumno me pone como solución 2/4, digo, pues aquí está algo raro, ¿no? Debería darme el 1/2, ¿no? Entonces, muy probablemente sea algo así. O sea, ¿para qué doy algo que yo puedo reducir de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí, este, bueno, la cuestión es esta, para ser más breve, ¿no? Eh, cuando yo tengo la representación polar, entonces ya puedo escribir el z de esta otra manera. Pero lo que va a resultar, y aquí creo que estoy abusando un poco de eso, es que ya inmediatamente di una fórmula que resulta muy natural más adelante, pero no en este momento. Y creo que aquí la idea es esta, ¿no? Primero debí haber escrito esto. Resulta que está la fórmula de Euler, en donde coseno de teta más i veces seno de teta se puede reducir al coseno de i teta. Y es lo que quería escribir acá. La fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice que e a la i teta va a ser igual a coseno de teta más i veces seno de teta. La manera de ver esto no es fácil. La manera de ver esto es hacer un desarrollo en serie de potencias para la exponencial y luego evaluarla en el valor i teta. Y cuando la evaluas sobre el valor i teta, cuando separas la parte real y la parte imaginaria, resulta que la serie de potencias de coseno es la parte real y la serie de potencias de seno es la parte imaginaria. Pero no tiene caso que lo dé ahorita porque pues no hemos visto series complejas, ¿no? Apenas estamos viendo los números complejos. Pero entonces ahorita no tengo herramientas como para poder demostrarlo de manera un poco más formal. En su momento, pues lo podemos escribir y recordar cómo se escriben las series de potencias, pero ahorita lo que quisiera es que tomáramos esto como una fórmula, ¿no? Y de hecho lo que está diciendo aquí es que e a la i pi toma, e a la i teta, ¿no? Toma el ángulo teta y puede sustituirlo sobre el valor de coseno y sobre el valor de seno, y esta representación la voy a poder escribir en términos de la función exponencial. Y esto resulta muy útil porque entonces el z se va a poder escribir como xy, como x más y, pero también se va a poder escribir como módulo de z en su forma polar y luego multiplicado por e a la i teta, porque este coseno más i seno ya lo puedo escribir utilizando la fórmula de Euler. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuevamente la compatibilidad que tenemos con las estructuras de suma, resta, multiplicación y división hacen que esto se comporte con estas operaciones de manera pues muy transparente. Entonces, si quiero yo multiplicar z1 por z2, resulta que esto va a ser en principio el módulo z1 por e a la i, el argumento de z1, ¿no? Que es el θ1. Luego por módulo de z2 va a ser e a la i por el ángulo θ2. Pero si se fijan, yo aquí puedo reordenar, multiplicar el módulo de z1 por el módulo de z2. Y luego aquí puedo hacer e a la i θ1 que multiplica a e a la i θ2. Entonces, resulta que aquí hay varias cosas que nos deberían de sorprender. Primero, la forma de la fórmula de Euler, cuando yo lo escribo en términos de una exponencial, y lo que yo digo es que la exponencial de e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, lo que me dice es que la exponencial compleja se puede escribir en términos de dos funciones trigonométricas. Entonces resulta que la exponencial compleja es una función periódica. Y entonces esa característica no la teníamos en los números reales. La función exponencial no es periódica en los números reales, pero sobre los números complejos
como se define en términos de seno y coseno, resulta que la exponencial es periódica y tiene periodo 2pi, que es el periodo de seno y coseno. Y no tan solo esto, cuando yo multiplico e i teta 1 por e a la i teta 2, en realidad estoy multiplicando este por otro coseno de teta 2 más i veces seno de teta 2. Tendría que hacer las multiplicaciones de manera directa y lo que me sale son identidades trigonométricas. Y resulta que esto es equivalente a el módulo de z1 por z2 e a la i teta 1 más teta 2. Entonces, cuando yo multiplico dos números complejos, simplemente el resultado es multiplicar los módulos. O sea, cuando yo multiplico dos números complejos, el resultado es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Entonces, cuando yo multiplico por un número complejo, lo que estoy haciendo es cambiar la escala y girar el vector. Y entonces lo que estoy diciendo aquí, esa es la afirmación que tengo allá arriba. El argumento de Z1 por Z2, ¿qué cosa es? Es la suma de los ángulos. Pero esto va a ser el argumento de Z1, perdón, que es el θ1, más el argumento de Z2. Pero aquí hay que tener cuidado, porque este argumento de Z puede tomar infinidad de valores. Este argumento de Z puede tomar infinidad de valores. Pero entonces, para que esta igualdad sea cierta, es porque si este toma infinidad de valores y este toma infinidad de valores, este tercero ya no toma infinidad de valores, ya solo toma un valor. Un valor que hace que realmente este más este me da este otro. Entonces, en principio el argumento tiene infinidad de valores. Este argumento también tiene infinidad de valores y este tiene infinidad de valores. Si yo sumo uno de esos valores infinitos más otro de esos valores infinitos, me da un valor fijo, porque ya escogí el argumento de Z1 y el argumento de Z2. Entonces, una manera de ver esta igualdad es a través de que si yo fijo dos de ellos, el tercero, tengo que escogerlo de tal manera que se verifique la igualdad. Entonces, con dos que yo fije, entonces el tercero tengo que escoger cuál es el argumento adecuado para que yo lo pueda tomar. Entonces, no es que el argumento de Z1 sea igual al argumento de Z1 más Z2 para cualquier ángulo. No. La manera de entender esto es, toma dos arbitrarios, los que tú quieras dentro de todas las posibilidades que tiene, y el tercero, el que tú quieras, lo tengo que fijar para que, o sea, siempre puedo escogerlo de tal manera que se verifique la igualdad. Entonces, esto del argumento tiene sus detalles, eso es lo que vamos a revisar más adelante. Y eso es lo que estoy comentando aquí. Aquí hay que tener cuidado cuando hago esta interpretación. Este argumento puede tomar infinidad de valores, este también y este también, pero si yo sumo estos dos, tengo que escoger el adecuado de esta infinidad de valores para que realmente me represente la suma de estos dos. Y por último, déjenme decirles o pedirles esto. Voy a utilizar la fórmula de Euler. ¿Me pueden decir cuál es la fórmula, la representación polar para el -1? Primero, ¿dónde estaría el -1? Aquí serían los reales, aquí sería la recta real, pero aquí sería la parte real del número complejo. Aquí sería la parte imaginaria del número complejo. Entonces aquí está el 1. Aquí está el 1, que sería el i. Aquí está el -1, que sería el -i. Y aquí está el -1. Entonces, fíjense todo lo que hemos hecho.
y espero que ahora se den cuenta de que no es tan fácil. Este -1 en principio es un punto, ¿ok? Pero este -1 como número complejo también es un vector. ¿Me pueden decir cuál es el ángulo de -1? El ángulo. O un ángulo, pues, si lo veo como vector. ¿Con qué Ciento, ángulo? 180. Serían 180. Y entonces sería E a la I 180, pero yo dije que hay que ser precisos. Entonces, 180 en radianes, ¿cuánto es? Pi, ¿no? Ok, ahora me falta el módulo. ¿Cuál sería el módulo de ese vector que le pega al -1? 1. 1. Uno. Muy bien. Ahora este 1 ya no lo voy a escribir y estoy diciendo que E a la pi I es igual a -1. Pero para que vean la fórmula más bella del mundo, según dicen, de las matemáticas, E a la I pi más 1 es igual a 0. Entonces, para hacer esta fórmula necesito la fórmula de Euler. ¿Por qué dicen que esta es la fórmula más bella de las matemáticas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? He escuchado que es la fórmula más bella, pero no por qué. Pues es muy simple. ¿Por qué? Porque intervienen todos los números importantes de las matemáticas. Está el 0, está el 1, está el número E, está el número pi y está el número I. Es una fórmula que me relaciona a todos los números importantes de las matemáticas. Ya lo veo hermoso. Ya. ¿Verdad que sí? Está bonito. Y esto viene de la representación polar, pero no nada más eso, viene pues de un gran teorema que es la fórmula de Euler, que ahorita no tenemos oportunidad de demostrar como tal, pero si la tomamos nos abrevia mucho las cosas porque ahora ya vamos a poder escribir mediante la fórmula de Euler de manera mucho más simple. Si lo pensamos bien, cuando yo multiplique e a la i teta 1 por e a la i teta 2, esto debería ser un coseno más i seno, este sería un coseno más i seno. Haciendo las multiplicaciones me darían con identidades, que eso no es más que coseno de la suma de dos ángulos más i veces el seno de la suma de dos ángulos. Y entonces lo vuelvo a poder escribir en términos de la fórmula de Euler. Pero es utilizando identidad. Esto no es así de fácil, pero pareciera que es así de fácil, ¿no? Pareciera que en la exponencial nada más sumo los exponentes y ya. Pero en realidad, si lo ven, esto es una serie de multiplicaciones, identidades trigonométricas para poder trabajar. Y igual, si yo hago aquí la división, tengo que multiplicar por el conjugado de este número complejo y va a ser equivalente nada más a restar ángulos. Entonces, otra vez, todo esto es perfectamente compatible con la estructura de suma y de multiplicación, de tal manera pero que las leyes de los exponentes también se van a valer. ¿Sí? ahí en la segunda donde se dividen, ahí se aplica eso de que, pues, así, hablando en buen panameño, se sube el denominador con exponente contrario, por eso es menos. O sea, Claro, claro. Y aquí me está faltando la I, ¿eh? Entonces, lo corrijo, pero sí. Sí, exactamente. Lo que estoy diciendo es que las leyes de los exponentes, como ustedes las conocen, y como buen panameño y como buen humano, ¿no? Porque las leyes matemáticas son válidas aquí y en China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden utilizar las leyes de exponentes sin ningún problema. Nada más que date cuenta que la interpretación es muy complicada porque esto es coseno más i veces seno de teta 1 y esto es coseno más i seno de teta 2. Pero a la hora de hacer todas las multiplicaciones, con identidades puedes demostrar que puedes demostrarlo de esta manera. Y la gran moraleja, yo creo que con lo que terminamos el día de hoy, es que la exponencial compleja es periódica, porque está definida en términos de dos funciones periódicas. Entonces, eso no es nada sencillo.
Realmente, Profesor, disculpe, en este curso yo ajá, siempre he tenido la inquietud de, sí, sí, porque la verdad que sí, ¿por qué? Usted dijo que creo que usted dijo que más adelante lo ajá. íbamos a trabajar, pero no, no sé, me resulta como poco intuitivo cómo Sí, relacionar una función como seno y coseno con el valor de E. Eso como que me resulta un poco intuitivo. Eso se puede desarrollar por lo que usted dijo, ¿no? De la serie de potencia. ¿Se sí, encuentra esa aquí, relación por medio de eso? sí, correcto. Si tú sabes el desarrollo de serie de potencias de coseno, si tú sabes el desarrollo en serie de potencias de variable real de la función seno, entonces haces el desarrollo de potencias de la función exponencial y la evalúas sobre I teta. Entonces resulta que las potencias de I a la hora de hacer la serie de Taylor, las potencias, algunas potencias se van a uno y menos uno que me forman la parte real. Y la parte real me va a dar la serie del coseno. Y la parte imaginaria, me va a dar la serie de seno. Entonces, una manera de ver las representaciones de las funciones es por las series de potencias. Tampoco es muy intuitivo porque salto, o sea, son funciones trascendentes, entonces ya no las puedo ver de manera simple a partir de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Tiene que haber un sentido de continuidad, tiene que haber un sentido de convergencia, tiene que haber un sentido de límites. Entonces, la relación que hay en la exponencial y las trigonométricas resulta que la vemos no en el mundo real, sino en el mundo complejo. Y sí, tienes razón, no es nada intuitivo. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando resuelven ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, las soluciones las podemos expresar en términos de un exponencial. Y lo que dice esto cuando trabajamos con el oscilador armónico y estas partes es que si la exponencial tiene soluciones reales, entonces lo que me está dando es un tipo de comportamiento, ¿no? El libre. El libre es cuando ahí está la oscilación completa. Y entonces resulta que la exponencial, cuando las soluciones de la ecuación diferencial resultan valores complejos, lo único que está diciendo es que el fenómeno que está modelando es periódico. Y entonces ahí es donde te das cuenta que esta relación de la exponencial con las funciones trigonométricas tiene una interpretación bonita porque cuando los valores de la solución de la ecuación diferencial son reales, entonces tengo comportamientos amortiguados o de resonancia, etcétera, ¿no? Pero cuando los valores de la solución de la ecuación diferencial son complejos, lo que tengo es oscilatorio. Y ese oscilatorio viene por la fórmula de Euler, que hay una relación entre la exponencial y las funciones trigonométricas. Ay, profesor, usted disculpe, pero es que tengo unos niños hiperactivos que ya los regañé y Ah, no, no tuve te que pausar preocupes. ahí para poderle, te disculpe. No, 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 al Me contrario. repite un momentito, si es que están con su, ya los regañé, no me dejaban concentrar. Ok, ok. No, lo que yo digo es que cuando resuelven ecuaciones diferenciales, la exponencial te sirve para describir el conjunto de soluciones, por ejemplo, cuando tenemos el oscilador armónico. Entonces, cuando queremos resolver la ecuación de segundo grado, si no mal recuerdo, cuando tenemos soluciones reales, tenemos soluciones amortiguados, tenemos soluciones que se determinan por un comportamiento exponencial, se van atenuando, ¿no? Y van decayendo de manera exponencial. Pero cuando las soluciones son complejas, esa solución exponencial se convierte en periódica. Entonces tú dices cómo una solución que en principio tiene un comportamiento exponencial se convierte en periódico. La explicación es que ahí está metida la fórmula de Euler. Si hay una relación entre la exponencial y las funciones trigonométricas. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar, o sea, no es intuitivo, es conocimiento nuevo que no veíamos antes en el mundo real,
pero ya en el mundo complejo ya muchas cosas tienen comportamientos, pues un poquito diferentes y, o sea, si quieres, hasta sorprendentes, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, después lo vemos con más detalle. No, qué interesante eso, profe, ver cómo, cómo arroja esa forma periódica, ¿no? Euler fue un tipo que después que empezó ese tipo de trabajo, pues él no se detuvo, él se continuó y hubo otros que lo siguieron Ajá, y ha hecho de la matemática algo extraordinario y pues ha hecho de la matemática, prácticamente la matemática abstracta, pues aparece por estas personas y sigue viajando, pues no termina. claro, claro. Sí, 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 ese tema está muy bonito. Y a mí me gusta mucho decirlo así, que o sea, la primera vez que la exponencial compleja es periódica, o sea, dices, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, es Sí, estamos, periódico, no estamos hablando de estamos hablando de una cantidad infinita. y de un comportamiento oscilatorio. Entonces, ¿cuándo te imaginabas que la exponencial tenía un comportamiento oscilatorio? ¿No? O sea, ese comportamiento oscilatorio es combinado con lo periódico y lo infinito, entonces. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, está muy interesante. No sé, Definitivamente son cosas nuevas. y están bonitas, porque fíjate que de fondo lo único que hemos hecho es trabajar con la recta real y el plano. O sea, sistema coordenado con dos entradas nada más. Nada más que le estamos dando una estructura diferente. Es entender esa estructura diferente y las relaciones que hay entre esos elementos, a eso es lo que le llamamos variable compleja. Y es lo que estamos haciendo. Ahorita siento que nos estamos yendo un poco lento, pero creo yo que estamos abonando para entender los fenómenos que van a venir dentro de las funciones de variable compleja. Y el hecho de que se entienda que podemos tener diferentes argumentos, que tenemos diferentes representaciones, este tipo de comportamiento es el que nos va a dar la naturaleza de las funciones de variable compleja. El hecho de que entendamos que los zetas se pueden escribir en términos de valores reales, lo que significa es que si yo quiero estudiar a un bicho como serían los números complejos, tengo que ahora sí que abrir la panza para ver qué hay adentro y resulta que lo que hay adentro son coordenadas reales. Quiero entender los zetas, entonces tengo muchas veces que ver adentro las coordenadas reales, que es la primera manera en que pudiéramos nosotros estudiar a los números complejos. Pero yo creo que por hoy le dejamos aquí.